Bienvenido a la sensibilización anual del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAF. Los objetivos de esta sensibilización son aprender sobre los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo, crear conciencia sobre la prevención y control de actividades relacionadas con el SARLAF, familiarizarse con el concepto de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y sus riesgos asociados. Concientizar sobre la importancia de la calidad de la información y la actualización de datos. Ya que vimos y conocimos nuestros objetivos, comenzaremos con unos conceptos básicos. Te preguntarás, ¿qué es SARLAF? SARLAF es el mecanismo que utilizan las entidades para prevenir pérdidas o daños al ser utilizadas como instrumento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este sistema se instrumenta a través de las etapas y elementos correspondiendo a las primeras fases o pasos sistemáticos interrelacionados mediante los cuales las entidades administran este riesgo. Segmentación. El proceso de segmentación es el proceso de clasificación en el cual se lleva a cabo la separación de grupos de personas por diferentes características, según las variables de segmentación. Lavado de activos. El lavado de activos es el proceso por medio del cual los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita se les da la apariencia de legalidad con el fin de introducirlos en la economía formal. Financiación del terrorismo. Proceso por medio del cual se obtienen los bienes, recursos o activos de procedencia ilícita o lícita que sirven para realizar actividades terroristas. El lavado de activos ocurre cuando el delincuente toma dinero en efectivo proveniente de un acto delictivo y este dinero se deposita en las cuentas logrando su colocación. Estos fondos se transfieren a otras instituciones para ocultar su origen y de esta manera lograr la integración de estos fondos, los cuales son utilizados para adquirir activos legítimos, como la compra de vehículos o la construcción de inmuebles. El financiamiento del terrorismo ocurre cuando el delincuente utiliza el capital legítimo o dinero en efectivo proveniente de un acto delictivo, logrando así su colocación. El capital se deposita en el sistema financiero y estos fondos se transfieren a otras instituciones para ocultar su origen por medio de instituciones financieras no bancarias, logrando así la integración. Estos fondos son distribuidos para financiar actividades terroristas. Ya que conocimos cómo funciona el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, aprendamos un poco más sobre el compromiso del sistema internacional que reconoce no solo el lavado de activos y la financiación del terrorismo, sino también la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere a cualquier acto en el que se proporcionen fondos o se utilicen medios o servicios financieros para fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, exportar, transportar, transferir o depositar armas de destrucción masiva. Usar armas nucleares, químicas o biológicas, así como sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo sus tecnologías y bienes para fines legítimos, en violación de las leyes nacionales o de las obligaciones internacionales. Este sistema cuenta con 4 etapas diferentes, dentro de las cuales se encuentra la etapa de la identificación, medición, control y monitoreo. A continuación veremos en qué consiste la etapa de la identificación.
Dentro de la etapa de la identificación, se debe establecer una metodología para llevar a cabo la segmentación por los factores de riesgo. También se deben establecer metodologías de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y sus riesgos asociados que incluyan el análisis de ambiente interno, debilidades y fortalezas, y el ambiente externo, amenazas y oportunidades. Realizarse previamente al lanzamiento o modificación de cualquier producto, nuevas prácticas comerciales, nuevos mercados, nuevas jurisdicciones o nuevos canales de distribución y/o tecnologías. Continuamos con la etapa de la medición. Dentro de la etapa de medición, se debe medir la probabilidad y/o posibilidad de materialización del riesgo inherente frente a cada factor de riesgo. Se debe definir metodología para medir la probabilidad e impacto del riesgo inherente. Se debe medir el impacto en función de los riesgos asociados, legal, reputacional, operativo y de contagio. Y por último, determinar el perfil de riesgo inherente de lavado de activos y financiación del terrorismo. Continuamos con la etapa del control. Dentro de la etapa del control, se deben establecer las medidas de control aplicadas a cada uno de los factores de riesgo y riesgos asociados. Establecer los procedimientos que permitan evaluar con una periodicidad mínima semestral la efectividad de los controles diseñados. Establecer los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los factores de riesgo en la etapa de la medición. Por último, en la etapa del monitoreo, se debe realizar seguimiento permanente del ciclo, por lo menos con una periodicidad semestral. Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva y eficiente. Realizar el seguimiento y comparación del riesgo inherente y residual de cada factor de riesgo y de los riesgos asociados. Riesgos asociados. Riesgo legal. Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Riesgo reputacional. Posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo de contagio. Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir directa o indirectamente por una acción o una experiencia de un vinculado. Riesgo operativo. Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Continuamos con los elementos. Dentro de los elementos encontraremos las políticas, los procedimientos, la documentación, la estructura organizacional, los órganos de control, la infraestructura tecnológica, la divulgación de la información y la capacitación. Políticas. Cada etapa y elemento debe tener políticas. Deben contener los procedimientos sancionatorios, las políticas para prevenir y resolver los conflictos de intereses. Los miembros de la cooperativa deben verificar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones del SARLAF. Los procedimientos deben ser más estrictos para la vinculación y monitoreo de las operaciones. Las sanciones por incumplimiento a las normas del SARLAF. Anteponer el cumplimiento y observancia de las directrices y postulados del SARLAF al logro del alcance de metas comerciales. Reserva bancaria, cambiaria, bursátil o tributaria no es oponible a la competencia de la OIAF.
Políticas para prevenir y resolver conflictos de intereses. Abstenerse de considerar como asociados y o clientes de celebrar operaciones con personas que no estén plenamente identificadas. Realizar las consultas y verificar las listas vinculantes. Procedimientos generales. Procedimientos para desarrollar cada una de las etapas y elementos del sistema. Verificación de la eficacia de los controles. Atender sus solicitudes de información de las autoridades competentes. Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con listas internacionales para Colombia. Revisar de manera periódica dichas listas mínimas una vez al año. Efectuar operaciones de monitoreo y seguimiento de transacciones. Detectar operaciones inusuales, sospechosas y reportar a las autoridades. Conocimiento de clientes actuales y potenciales, así como la verificación y actualización de la información suministrada por estos. Definir los procedimientos para la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las normas de prevención y control de riesgo. Conservación de documentos. Procedimientos generales para personas expuestas políticamente. Se deben contar con instrumentos y o herramientas que permitan identificar cuando un asociado, cliente o beneficiario final es PEP. Se deben tener medidas más exigentes de debida diligencia para determinar el origen de sus recursos y prever procedimientos más exigentes de vinculación. Realizar un monitoreo transaccional continuo y más exigente teniendo en cuenta su perfil de riesgo. Calificación y el tratamiento especial a los PEP durante el periodo que ocuparon sus cargos y durante 2 años siguientes a su dejación. Se extenderá a los cónyuges y a los familiares de primero y segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil. Sanciones financieras. Reportar a la OVIAF y Fiscalía General de la Nación a personas y entidades asociadas a la financiación del terrorismo. Estas entidades o autoridades competentes se deben encargar del congelamiento de activos y la prohibición del manejo de fondos. Países de mayor riesgo. Procedimientos estrictos con países que no se aplican recomendaciones del Gafi. ¿Por qué es importante el conocimiento del asociado? El conocimiento del asociado es importante ya que nos permite saber quién es nuestro asociado, qué actividad económica realiza, cuál es el valor de sus ingresos y egresos, dónde se encuentra ubicado y, lo más importante, de qué fuente vienen sus recursos. Verificación de la información. La información suministrada por el asociado será validada con el fin de determinar si ésta es real y consistente. Asimismo, que el asociado tercero no se encuentre vinculado con delitos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimiento del mercado. Se deben utilizar metodologías y procedimientos que permitan alcanzar un conocimiento apropiado del mercado, respondiendo a cada uno de sus productos o servicios ofrecidos, teniendo en cuenta cada factor de riesgo. Identificación de análisis de operaciones inusuales. Operaciones cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica. Dejar constancia de cada operación inusual detectada, su análisis y resultados. Determinación y reportes de operaciones sospechosas. Evaluar y analizar eficazmente las operaciones inusuales de asociados y clientes y reportarlas a las autoridades competentes. Señales de alerta. Se debe considerar cada factor de riesgo. Es importante saber que la información desactualizada o sin confirmar es igual a una señal de alerta.
Segmentación de los factores de riesgo. Se debe garantizar la homogeneidad al interior de los segmentos y la heterogeneidad entre ellos, asociados, clientes, productos, canales y jurisdicciones. Seguimiento a operaciones. Realizar seguimiento acorde a la evaluación de riesgo. Monitorear las operaciones por cada segmento. Consolidación electrónica de operaciones. Se debe consolidar de forma mensual todas las operaciones de nuestros asociados. Continuamos con la documentación. El contenido mínimo que debe tener este sistema es el manual de SARLAF, las políticas del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo, una estructura organizacional, medidas para asegurar el cumplimiento de políticas, funciones y responsabilidades, procedimientos, capacitación, matriz de riesgos, documentos y registros. Y por último, informes de órganos de administración, control y oficial de cumplimiento. Dentro de esta documentación se encuentran estos requisitos mínimos, los cuales son la conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético, electrónico que garantice su reproducción exacta, la conservación de los documentos por un término mínimo de 5 años, y el tratamiento de la documentación y registros será acorde con los principios rectores enunciados en la Ley 1581. Estructura organizacional. Consejo de Administración, representante legal, oficial de cumplimiento, revisoría fiscal, auditoría interna y los funcionarios. El Consejo de Administración es el encargado de fijar las políticas, el código de ética, designar al oficial de cumplimiento, ordenar recursos técnicos y humanos a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del SARLAF, hacer el respectivo seguimiento de los informes y aprobar los manuales. El representante legal debe someter la aprobación de manuales, disponer de recursos técnicos y humanos para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se deben registrar al mismo sistema en criterios de integridad, oportunidad y confiabilidad. Se debe hacer seguimiento permanente al perfil de riesgo. Se deben ejecutar las políticas y aprobar anualmente el plan de capacitación. Oficial de cumplimiento, requisitos. Debe tener capacidad de decisión, no pertenecer a órganos de control, áreas comerciales o actividades del objeto social. Debe tener un curso especializado de la UIAF. Debe contar con una capacitación en riesgos en módulo de lavado de activos y financiación del terrorismo expedido por el Ministerio de Educación mínimo de 90 horas. Dentro de sus funciones se encuentra vigilar el cumplimiento de la ley, adoptar correctivos necesarios, desarrollar la capacitación, mantener archivo de soportes y documentos, analizar los reportes internos, hacer los reportes a la UIAF, reportar de acuerdo al manual SARLAF, cumplimiento del reporte de las autoridades, diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición, control y monitoreo del SARLAF, coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación y presentar informes semestralmente al Consejo de Administración. Revisoría fiscal. Evaluar el cumplimiento de las normas sobre lavado de activos y financiación del terrorismo y disponer de recursos técnicos y humanos para la gestión del mismo sistema.
Presentar un informe semestral al Consejo de Administración sobre los resultados de su evaluación del cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el SARLAF. Presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria una parte sobre la verificación realizada al cumplimiento de las normas sobre el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo y la eficacia del SARLAF. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento en forma inmediata las inconsistencias y fallas detectadas en el SARLAF y en general todo incumplimiento que detecte a las disposiciones que regulan la materia. Órganos de control, auditoría interna. Dentro de la auditoría interna se encuentran las siguientes funciones. Verificar el cumplimiento de SARLAF basado en los procedimientos de auditoría e informar a la mayor brevedad a los órganos de administración y al oficial de cumplimiento. Continuamos con las responsabilidades de los funcionarios. Somos los responsables de ejecutar los controles de cada uno de los procesos para prevenir la materialización de cualquier evento posible. Somos los responsables de reportar cualquier evento de riesgo potencial o materializado al oficial de cumplimiento. Es el real responsable del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, derivado de lo relacionado con sus funciones. Se debe informar de manera inmediata, precisa y con los soportes correspondientes cualquier actividad inusual, sospechosa o ilícita que identifique, ya sea por parte de un asociado, tercero o uno de sus compañeros de trabajo, al oficial de cumplimiento con la confidencialidad correspondiente. Efectuar en todo caso la correcta identificación del asociado, proveedor o tercero según corresponda, teniendo en cuenta las instrucciones y procedimientos internos emitidos para tal fin. Infraestructura tecnológica. Soporte tecnológico acorde a las actividades, tamaño y operaciones de la organización. Capturar, validar y actualizar periódicamente la información de los factores de riesgo. Consolidar operaciones de los factores de riesgo y centralizar los registros de cada uno de los factores. Generar de forma automática los reportes internos y externos distintos al ROS. Divulgación de la información. Reportes internos. Dentro de los reportes internos contamos con el reporte de operaciones inusuales, el reporte de las operaciones sospechosas y el reporte de la etapa de monitoreo. Estos reportes están a cargo del oficial de cumplimiento y los administradores de la entidad. Reportes externos. Estos reportes externos se realizan mediante la OVIAF. La OVIAF es una entidad pública que tiene como misión prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Dentro de estos reportes se encuentra el reporte de operaciones sospechosas, donde se reportan las operaciones existentes o ausentes. Continuamos con el reporte de transacciones, donde se reportan transacciones individuales y o múltiples. Continuamos con el reporte sobre productos ofrecidos y el reporte de tarjetas de crédito y débito. Capacitación. La capacitación va dirigida a todas las áreas y funcionarios de la cooperativa, que incluye esa evaluación de los resultados y eficacia, donde se evidencia esa revisión y actualización periódica y donde se determine el alcance, los medios que se utilizaron y los procedimientos para evaluar. Esta capacitación se debe realizar a todos los nuevos empleados. Se debe realizar un refuerzo cada año donde se vean esas actualizaciones del manual SARLAF. Estas capacitaciones se realizan mediante herramientas virtuales como videos, conferencias, entre otros. Para finalizar, debemos saber por qué es importante la actualización de datos. Esta actualización de datos nos evita
riesgos de posibles fraudes. Nos ayuda a tener un monitoreo y seguimiento a las operaciones y transacciones de los asociados de acuerdo con el perfil de riesgo y el segmento al cual pertenece cada uno de ellos. Nos da la oportunidad para otorgar créditos en las mejores condiciones a los asociados. Nos permite tener un efectivo, eficiente y oportuno conocimiento del asociado. También nos permite conocer los cambios de la actividad económica, montos y procedencia de sus ingresos, egresos, activos y patrimonio. Nos permite dirigir las campañas focalizadas teniendo en cuenta la segmentación. También incrementa la productividad y también hace más efectiva la toma de decisiones apoyadas en los datos. Dentro de la actualización se necesitan unos requisitos normativos. Dentro de estos requisitos normativos, por lo menos se debe actualizar una vez al año los datos suministrados en el formulario de vinculación del asociado o de acuerdo al perfil de riesgo que se requiera su actualización para hacer una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se deben monitorear continuamente las operaciones. Se debe contar con la información que le permita comparar las características de las transacciones de sus asociados con las de su actividad económica. Se deben contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones inusuales y determinar la existencia de operaciones sospechosas. Te dejamos esta caricatura para crear conciencia de la importancia de cumplir con los controles. ¿Tú qué opinas de este conocimiento del cliente? Por último, te dejamos relacionados estos documentos, los cuales podrás consultar y revisar en el aplicativo de Synergy, como los procedimientos generales y especiales del SARLAFT, el manual SARLAFT y el listado de señales de alerta. Y aquí finaliza la capacitación. Muchas gracias por tu atención. No olvides responder la evaluación. Nos vemos pronto.